¿Cómo estamos, ahorradores? Hoy vamos a ver qué es el SP500, por qué invertir en él y cómo hacerlo. El SP500 es un índice bursátil, es decir, es lo mismo que es el equivalente americano al IBEX 35. ¿Qué es el IBEX 35? Pues un índice que recoge las 35 empresas más grandes de España, ¿no? Pues el SP500 es su homólogo, pero en Estados Unidos. Es un índice que recoge las 500 mayores empresas de Estados Unidos. En el IBEX 35, pues serían las típicas, ¿no? Inditex, Iberdrola, Banco Santander, Telefónica. Pues en el SP500, pues son Microsoft, Google, Amazon, Apple. Y estas empresas se ordenan en el índice en función de lo que valen, ¿vale? Una empresa vale, pues el precio de sus acciones por el total de acciones que hay en circulación de estas, ¿vale? Pues por ejemplo, Apple, que es la empresa más grande del índice, tiene una capitalización de 2,3 trillones americanos, ¿vale? Que serían 2,3 billones europeos. Y como el SP500 ronda actualmente los 32 trillones americanos, su peso en el índice sería del 7%. Microsoft, por ejemplo, capitaliza 1,8 trillones. Por lo que su peso en el índice sería de un 5,5%. ¿Qué significa esto? El índice le da más peso a las empresas más grandes. Entonces, si tú compras el SP500, estás comprando pues un 7% de Apple, un 5,5% de Microsoft y así consecutivamente, a medida que es más pequeña la empresa, vas comprando menos. Estás comprando 500 empresas a la vez, pero estás comprando más de las más grandes y menos de las más pequeñitas. Entonces, ¿por qué invertir en el SP500? Para empezar, la primera ventaja que nos da el invertir en un índice es el tiempo, porque tú no tienes que ponerte a estudiar ni a seleccionar todas las empresas en las que quisieras invertir, simplemente inviertes en el índice americano y te olvidas. No tienes que ponerte a analizar todas las empresas y además no solo el tiempo que eso conlleva, sino la experiencia y el conocimiento para hacer buenas inversiones, que cuando somos principiantes es mucho más fácil equivocarnos, obviamente. Además, la rentabilidad-riesgo, aunque parezca que es un método muy simple, es de las mejores que podemos conseguir. Y a los hechos me remito. Como se puede ver en este gráfico de Indexa Capital, en los últimos 14 años que se ven en la gráfica, del 2006 al 2020, los fondos de gestión activa, que son los fondos en los cuales hay un gestor o un equipo de gestores y analistas que van seleccionando acciones y por lo cual cobran una comisión, no han logrado batir el comportamiento de los fondos indexados que replican al SP500. Y con esto ya hemos mencionado la tercera ventaja, que son los costes. Como en los fondos indexados no hay un equipo detrás seleccionando y analizando acciones, pues no tenemos que pagar esos sueldos que se pagan a través de las comisiones de contratar el producto, sino que hay unas comisiones bajas porque obviamente la comercializadora se tiene que llevar su parte, pero son irrisorias y prácticamente no afectan a la rentabilidad. Entonces, imaginemos que contratamos un fondo que ya es de los mejores y logra igualar al SP500, que la mayoría de fondos no logra ni siquiera igualarlo, pues logra igualarlo, igualmente estaríamos obteniendo más rentabilidad invirtiendo en un fondo indexado al SP500. ¿Por qué? Porque los costes serían menores. Imaginaos que obtenemos un 10%, el SP500 ha subido un 10%, y nuestro fondo de gestión activa también ha subido un 10%. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor estás pagando entre comisiones de apertura, de éxito, de corretaje y tal, a lo mejor estás sacrificando un 2% de rentabilidad. Entonces, dicho esto, ¿cómo podríamos invertir en el SP500? Pues, bueno, ya os he comentado los fondos indexados. Esa sería una vía, los cuales son fondos de inversión, por lo tanto funcionan como tal a la hora de invertir y también a efectos fiscales. Y los ETFs, que son un producto cotizado que su funcionamiento es más similar al de las acciones. Yo personalmente utilizo MyInvestor para invertir en fondos indexados
y DEGIRO para invertir en ETFs y acciones individuales. En el siguiente vídeo veremos cómo podemos contratar fondos indexados a través de MyInvestor y cómo contratar ETFs a través de DEGIRO. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.